Bueno, yo después de haber estudiado ingeniería industrial, cambié un poco mi vida, mi perspectiva de vida y me fui a hacer una carrera de Historia del Arte a Santiago de Compostela. Y después de terminarla, pues me planteé hacer un doctorado en Bellas Artes de teórico, de manera sí, teórica. Conocía a Juan Vicente Aliaga en unas charlas en Coruña, en la Fundación Fenosa, creo recordar, y bueno, me dio un poco de pista sobre Valencia. Entonces me pareció que Valencia podía ser una ciudad también interesante para continuar mi formación, y aquí me vine a la Facultad de Bellas Artes a hacer el doctorado en Bellas Artes, pero al año de estar en Valencia, pues conocí a Aurelio Delgado, el fundador y director de la Sala Carme Teatre, y de alguna manera mi orientación así más relacionada con las artes plásticas se fue más hacia las artes escénicas. Y desde el año 2000 que llegué a Valencia, pues trabajo con Aurelio Delgado en Carme Teatre como gestor cultural. Después de unos años pues me hice el máster de gestión cultural de la interuniversitario. Y bueno, pues llevo trabajando como gestor cultural en Carme Teatre pues todos estos años, y aparte llevo también la producción ejecutiva de los espectáculos de la compañía Carme Teatre que gestiona la sala. Bueno, claro, nosotros trabajamos con mucha antelación, la programación, a lo mejor casi con más de 8 meses. Entonces nosotros teníamos toda la programación cerrada de toda la temporada, además de también todas las residencias, que bueno, pues eso también implica más compromiso por parte de la sala. Entonces, bueno, pues llegó como un poco un bombazo. También es cierto que a nosotros nos cogió justo de vacaciones, porque en Fallas solemos cerrar la sala. Habíamos hecho un espectáculo hasta el día 10 de marzo y nos cogió fuera de Valencia. Entonces un poco no dábamos crédito un poco a lo que estaba sucediendo, y sí que tuvimos un poco claro, no teníamos programación en esas fechas, con lo cual no íbamos a volver a abrir la sala hasta el día después de Fallas, 22-23 de marzo, con lo cual no fue tan precipitado el tema del cierre, ¿no? Sino que ya teníamos la sala cerrada. Y bueno, pues como al resto de salas y de compañías, pues bueno, fue un mazazo porque evidentemente teníamos unos compromisos con muchas compañías que de alguna manera tuvimos que cancelar. Pero a ese nivel, por otro lado, también nos sirvió para un poco, la verdad, tengo que ser sincero, dentro de lo que era el pánico inicial de qué pasaría, en cuánto tiempo podríamos abrir, todas las salas nos pusimos en contacto. Siempre hemos estado muy unidas, pero bueno, en este caso pues nos unió más un grupo de WhatsApp, hicimos muchas conferencias juntas, y una vez que tuvimos claro que podíamos abrir en septiembre, pues empezamos ya a trabajar sobre ello, y también nos sirvió un poco el confinamiento un poco para descansar y repensar cosas, ¿no? La verdad es que en ese sentido estos meses a mí me sirvieron, y me consta que a Aurelio y al resto de compañeros y compañeras pues nos sirvieron un poco para descansar y tomar un poco una perspectiva un poco de qué podíamos empezar a ofrecer a la gente en la sala. Entonces, bueno, nos sirvió un poco también de pausa, ¿no? Para repensar, la verdad. No me interesa así ver nada en pantalla a nivel escénico, la verdad, personalmente. Sí que, claro, estuvimos constantemente trabajando online con salas, nosotros estamos, pues como sala, estamos metidos dentro de una asociación de la FETI, de la Asociación de Salas, estuvimos trabajando con el resto de salas, como compañía estamos dentro de comités escénicos, Aurelio forma parte también de la Asociación de Actores. Estuvimos trabajando constantemente con todas las asociaciones, un poco viendo por dónde podíamos ir tirando y cómo de alguna manera plantear y afrontar un poco el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuvimos trabajando constantemente, y sobre todo también con las compañías que teníamos programadas, pues replanteando fechas nuevas, posibilidades, muchas posibilidades. Claro, cada semana, cada mes era una novedad, con lo cual no nos queríamos precipitar hasta que no tuviéramos claro lo que iba a pasar, ¿no? Y bueno, como os digo, una vez que tuvimos claro que en septiembre parecía que todo podía volver a la normalidad o a la anormalidad, pues sí que ya llamamos a las compañías para ofrecerles ya unas fechas nuevas, etcétera. Y después, a otro nivel artístico, bueno, yo tengo con Toño Fernández, tengo un grupo de collage
que se llama Cortar Cabezas, y la verdad es que también me pude dedicar a leer y a recortar, que es una otra de mis pasiones, la verdad, a nivel artísticamente, que no tiene nada que ver con las artes escénicas, o sí, porque bueno, muchos de los colas que utilizamos los utilizamos para cartelería, para temas de diseño de cosas que hacemos en Carme Teatre. Bueno, fue sencillo porque estábamos todos en la misma situación, las compañías entendieron perfectamente cuál era la situación. Nosotros también tuvimos un poco información de la administración de que podíamos mantener la actividad con el mismo apoyo o con el apoyo que teníamos ya anteriormente, con lo cual a partir de ahí, pues bueno, fue simplemente plantear fechas. Evidentemente algunas se tuvieron que retrasar porque eran estrenos o eran residencias que necesitaban de trabajo previo para estrenar, y después las compañías que ya venían de fuera, que ya tenían los espectáculos estrenados, pues simplemente fue introducirlas, darles otras fechas y ya está. No fue nada complicado, pues el trabajo un poco del día a día también, de hablar con la gente e intentar encajar a todo el mundo y tal. Sí que es cierto que nosotros conseguimos que el 100% de la programación que se había quedado cancelada por la pandemia, pues la hemos reubicado. Pero también es cierto que nos hemos ido a julio del 2021. Entonces, bueno, pues claro, según las circunstancias también de cada compañía, procesos creativos, etcétera, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, la verdad, de la afluencia del público y de cómo se ha comportado el público desde que hemos abierto el 10 de septiembre, que retomamos la programación 6 meses después, desde el 10 de marzo exactamente. Pues la verdad es que pensábamos, no teníamos ni idea de cómo iba a reaccionar, y la verdad es que a pesar de las reducciones de aforo que hemos ido teniendo paulatinamente, pero bueno, en otras comunidades la verdad es que están peor, la gente ha acudido a la sala con muchísimo interés y con la misma asiduidad que antes. Sí que es cierto que, claro, evidentemente nosotros nos hemos preocupado, junto como el resto de salas, de mantener unos protocolos sanitarios, de higiene y tal y cual, que la gente pues, hace que se sienta segura y que venga a la sala a disfrutar, ¿no?, del espectáculo. Se pierde, evidentemente, todo el tema del contacto, pues todo un poco el aspecto más relacional, ¿no?, social del teatro, porque la gente pues viene a la sala, ve la función y se va, pero sí que hemos visto que el público tenía ganas de actividad cultural presencial, ¿no?, de cultura de proximidad, que me gusta a mí decir. Bueno, yo soy, claro, como yo no soy pre-digital por mi generación, la verdad es que personalmente, y creo que Aurelio y toda la gente que formamos el equipo de Carme Teatre, me atrevería a decir que tenemos una sala porque precisamente nos gusta un poco esa proximidad, ¿no?, ese encuentro del que tú hablas. No solo artísticamente, sino también pues, con todo lo que sucede alrededor de una representación, ¿no?, de artes vivas, que es el encuentro posterior y anterior con los artistas, con la gente que viene a la sala. Nosotros intentamos que, por ejemplo, una cosa tan particular como nosotros en nuestra taquilla de la sala, cuando hemos abierto la sala nueva, nos planteamos hacer una taquilla que es una ventana abierta al espectador, a la calle, a la ciudadanía. Ahora esta taquilla está tapada con un metacrilato, ¿no? O bueno, hemos dejado un hueco para poder evidentemente meter las manos, pero era una ventana abierta, y una vez que entras por la puerta, esa ventana abierta te lleva a un espacio de arte, de cultura. Tenemos en el hall pues, exposiciones continuamente, tenemos una cantina que le llamamos así, donde pues, la gente un servicio de cafetería donde se puede tomar algo y encontrarse con otra gente antes y después del espectáculo. Y todo eso pues se ha perdido, ¿no? Pero sigue estando esa emoción, esa experiencia directa con el espectador y con el artista, que yo creo que es fundamental, o por lo menos creo que es lo que de alguna manera hace particular, ¿no?, o diferencia esto que hacemos con otras actividades artísticas, la verdad.
y aunque sea a lo mejor suene muy antiguo, pero creo que no va a poder sustituirse por otras experiencias digitales. Es otra cosa y yo abogo porque se hagan también experiencias escénicas digitales, pero que sean proyectos que a lo mejor estén pensados precisamente para ese tipo de plataformas. El teatro, yo desde luego, nosotros vemos muchísimos vídeos, lógicamente, para hacer la programación de la sala y nunca se puede comparar a la experiencia en vivo, ¿no? En directo, la verdad. Desde el punto de vista de la gestión cultural y evidentemente en el ámbito privado, a pesar de que Carme Teatre hacemos gestión privada, pues no olvidamos también el tener un poco de servicio público. Al final, pues trabajamos como toda la cultura en este país, apoyados por unas administraciones con unas ayudas públicas y para nosotros es una responsabilidad que ese dinero, pues de alguna manera, se dirija al máximo posible de individuos, de creadores, de artes escénicas y en ese sentido creemos que es importante que la gestión cultural actual pues atienda a toda la diversidad a toda la diversidad escénica, ¿no? Entonces, a nosotros es muy importante apoyar con los procesos creativos, apoyar también, acompañar a los artistas en esos procesos, no solo en lo creativo, sino también en el tema de la gestión, ¿vale? Cómo poder asesorarles para pedir una subvención, para poder llevar a cabo un proceso de producción, ¿no? Entonces, bueno, con nuestra experiencia, la sala en ese sentido no solo acoge espectáculos cerrados y todo lo demás, sino que también es un lugar donde la gente, donde las personas que acogemos, pues también pueden llevar, intentamos que lleven todo un acompañamiento, pues en todo ese aspecto, ¿no? Gente joven o gente que es joven creativamente, ¿vale? No me refiero solo a la edad. Entonces eso, creo que esa labor es muy importante y es fundamental también en estas salas y la estamos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, a veces la administración se le olvidan estas cosas, pero bueno, para eso estamos las salas privadas, para poder llevar a cabo todo eso.